En esta ocasión vamos a ver un repaso breve de la parte práctica de los temas de primer parcial, Matemáticas 4 para bachillerato. Vamos a ver primero la escritura de dominio y rango, ¿verdad? La notación de dominio y rango con la simbología correspondiente. ¿Cómo se va a presentar el examen? Se va a presentar en este tema de esta manera como ustedes lo están viendo. La gráfica ya elaborada, la función con el intervalo cerrado y con la tabla de valores. Entonces, aquí lo que se va a evaluar es precisamente la notación de dominio y rango. Porque bueno, para esto, bueno, ya sabemos nosotros cómo elaborar una tabla de valores, el método de tabulación. Ya conocemos que hay que sustituir el valor numérico en la función que nosotros traemos, ¿verdad? La gráfica también ya la sabemos elaborar, pero el conocimiento nuevo que estamos adquiriendo es la notación de dominio y rango, entonces eso es lo que se va a evaluar. Entonces, el reactivo o los reactivos van a venir de esta manera. Entonces, ustedes tienen que fijarse cuál es el intervalo que se va a considerar para tomar el dominio y el rango, ¿sí? Recordemos que dominio y rango pueden ir de menos infinito hasta más infinito, pero lo vamos a escribir con respecto del intervalo que nos esté dando el problema, ¿sí? En la tabla de valores, aquí observemos que va desde menos 10 hasta 10, entonces valores pues hay múltiples, pero tenemos que escribir el dominio y el rango de acuerdo al intervalo propuesto. Es un intervalo cerrado, recordemos la escritura de los intervalos. Entonces, observemos que en este intervalo, observemos que menos 4, aquí tenemos, empieza acá, ¿verdad? En 3. Para menos 3 tenemos 0, que es una de las raíces. Para menos 2 tenemos menos 1, aquí se encuentra ubicado en la gráfica. Para 0 tenemos 3 y para 1 tenemos 8, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que recordar que el dominio es todo el conjunto de valores de X, de la variable independiente. Entonces, vamos a escribirlo. Dominio es igual a todos los valores de X pertenecientes a los números reales, tales que vayan de menos 4 a 4. Perdón, de menos 4 a 1, porque ese es el intervalo que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Entonces escribiríamos de menos 4, intervalo cerrado, a X a 1, ¿sí? Y cerramos la llave. Esta es la escritura o la notación de dicho dominio, ¿verdad? De la función. Ahora vamos a ir al rango. El rango, recordemos que es todos los valores del eje Y que pertenecen a la variable dependiente, pero con respecto del intervalo que estamos nosotros graficando en el dominio. Tiene que considerarse todos los valores de Y, pero considerando específicamente el punto mínimo y el punto máximo en ese intervalo. Entonces, observemos que aquí tenemos, si estamos graficando de menos 4 a 1, aquí vamos a hacer esa diferencia, tenemos que ver entonces cuál es el punto mínimo y el punto máximo. Si se fijan acá en la gráfica está muy claro, el punto mínimo lo tenemos en menos 2. Aquí está, miren, menos 2 es para menos 2 en X tenemos menos 1 en Y. La gráfica llega al punto mínimo en esta inflexión que hace la parábola, ¿verdad? Y el punto alto, el punto máximo, en los números positivos en Y, es en 8. Aquí lo tenemos. Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. Por lo tanto, queda escrito rango igual a todos los valores de Y, todos los valores de Y pertenecientes a los números reales tales que vayan de menos 1 a 8. Menos 1, intervalo cerrado, a Y a 8, ¿sí? Entonces, dominio es el intervalo que estamos considerando. Rango es el mínimo y el máximo, el punto mínimo y el máximo con respecto de Y. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora aquí una función lineal. Esta función lineal
su ecuación es la siguiente, y igual a 1/2 de x más 2. Entonces aquí pues lo podemos comprobar, ¿verdad? Aquí tenemos el 2 de intersección, su ángulo de inclinación es 22.5 grados, es la mitad de la función lineal, de la función identidad. Por eso es que conocemos el valor en grados, ¿verdad? Ahora, lo vamos a graficar, esta función la vamos a graficar desde menos 6 a 4, entonces el intervalo cerrado es de menos 6 a 4, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a ubicar el dominio y lo escribimos. Dominio es igual a todos los valores de x pertenecientes a los números reales tales que vayan de menos 6 a 4, de menos 6 a x a 4. Cerramos llave. Ahora el rango es el punto mínimo y el punto máximo con respecto del intervalo que estamos nosotros graficando. Entonces aquí ya lo tenemos indicado. Va de menos 6 a 4. El punto mínimo, si se fijan en la gráfica, como es una línea recta, es muy fácil de observar. El punto mínimo o el punto negativo, la coordenada negativa menor, ese va a ser, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, el punto máximo es este. Entonces aquí se ubica, si se fijan, coincide con el dominio perfectamente. Aquí tenemos de menos 6 a 4 y sus valores los ubicamos aquí en la tabla. También se pueden ubicar directamente en la gráfica. Entonces, para menos 6 es menos 1 y para 4 es 4. Entonces, rango es igual a todos los valores de y pertenecientes a los números reales tales que vayan de menos 1 a 4. De menos 1 a 4. En y, recordemos que para dominio se utiliza la variable x, para rango se utiliza la variable y. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo ahora de una función cúbica. ¿Cómo sé que es función cúbica? De acuerdo a lo que habíamos visto en la semana pasada en la videollamada. Cuando su exponente mayor es 3. Observemos que aquí tenemos cubo, cuadrado, lineal, exponente 1, término independiente. El exponente mayor es 3, por lo tanto es una función cúbica. Igualmente la forma de la función, que es una curva suave en forma de S, eso me da también el indicio de que se trata de una función cúbica. Entonces, aquí pues igualmente en la tabla de valores tenemos todos estos, ¿verdad? Que están graficados desde menos 10 a 10. Ojo, aquí la gráfica, por cuestiones de la página que nos auxilia a hacer la gráfica, tiene otra escala, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, en el eje Y, los valores reales son estos, los que trae la tabla. Menos 137, menos 1572, o sea, son números muy negativos o muy positivos, ¿verdad? Entonces, tienden a ser muy elevados, por lo tanto, bueno, no está a escala, pero la gráfica es correcta. Ahora vamos a ver. Lo que nos interesa aquí es escribir el dominio y el rango de la función. Aquí vamos a tomar como, como dominio o como intervalo de menos 2 a 0 para que veamos que no siempre va a ser toda la función considerada o toda la gráfica considerada, puede ser en un pequeño intervalo y está correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer esa parte, ¿verdad? Observemos que aquí tenemos nosotros el punto menos 2, menos 1, menos 2, aquí tenemos el punto menos 2 y llega a 4. Entonces, para el 0, aquí tenemos 0 que está en el origen, tenemos entonces su intersección en y con menos 2. Pero en este intervalo, observemos que aquí tenemos nosotros una pequeña pues diferencia, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que este no es el punto máximo. Este sí es el punto mínimo, pero este no es el punto máximo. El punto máximo se encuentra aquí, ¿sí? Entonces está entre 4 y 5 en y, un poquito más hacia abajo. No tenemos aquí el cálculo de los valores específicos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una sustitución de valor numérico y le vamos a dar el valor de 1.8, ¿sí? Entonces, observemos que para determinar ese punto máximo, pues lo vamos a realizar con respecto
del valor faltante, ¿verdad? Que se encuentra aquí. Vamos a hacer la sustitución. Nos quedaría entonces y igual a 2 por menos 1.8 al cubo, más 4 por menos 1.8 al cuadrado, menos 3 por menos 1.8, menos 2. Entonces, estas son las operaciones que nosotros vamos a realizar. Observemos que tienen muchos exponentes, entonces aquí nosotros vamos a aplicar la jerarquía de operaciones. Es dicha jerarquía de operaciones, recordemos que tenemos que elaborar primero los exponentes, después los paréntesis y al final los coeficientes. Cuando ya tenemos todos en términos positivos y negativos, se simplifica la expresión, por lo tanto deberíamos de tener lo siguiente, 2 por 1.8 al cubo, ¿sí? Y eso nos da 5.8, pero como es al cubo es menos 5.8, ¿sí? Ahora, siguiente, vamos, 4 menos 1.8 al cuadrado y eso me da 3.2, pero como es al cuadrado es positivo. Recordemos que las potencias negativas, potencia no negativa, más bien, potencia impar de base negativa, la base es negativa, ¿por qué? Por la multiplicación de signos, menos por menos más por menos menos. Potencia par con base negativa me va a dar el resultado positivo, ¿por qué? Menos por menos más. Vamos al siguiente, menos 3 por 1.8 y eso es 5.4 menos el 2 que traemos. Vamos a hacer las operaciones y nos queda de la siguiente manera. Menos 5.8 por 2, eso es igual a 11.6 más por menos menos, me queda negativo. Más por más, 4 por 3.2, eso me da un 12.8 menos 5.4 menos 2, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos pues una suma y resta de números negativos y positivos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las operaciones y nos daría el siguiente resultado. Vamos a continuar y vamos a obtener el resultado. Aquí hago nada más una pequeña corrección con el signo, menos por menos más, entonces 5.4 va siendo positivo. Ahora bien, vamos a juntar los números positivos, juntar los números negativos y posteriormente hacer la resta. Por lo tanto, 12.8 más 5.4 es 18.2. 11.6 y 2 negativos me da 13.6. Hacemos la resta y eso es un 4.6. Por lo tanto, marcamos el 4.6 en nuestra gráfica y ese es nuestro máximo. Entonces ya tenemos el punto máximo y el punto mínimo en Y. Por lo tanto, escribimos dominio igual a todos los valores de X pertenecientes a los números reales tales que vayan de menos 2 a 0. Ese es nuestro intervalo, aquí lo tenemos indicado, de menos 2 a 0. Ese es el dominio. Ahora, va el rango. Ya obtuvimos el punto máximo. Rango es igual a todos los valores de Y pertenecientes a los números reales, tales que vayan desde el punto mínimo, es decir, desde menos 2, coincidió, ¿verdad? Hasta 4.6, que es aquí donde se encuentra esta inflexión. 4.6. Y ya está el dominio y el rango de esa función. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el siguiente tema. Este siguiente tema, bueno, estas son las funciones, cómo deben de estar escrita la simbología en el graficador de funciones para que pueda elaborar bien las gráficas. Este es nuestro tema de la prueba de las líneas verticales para determinar si es una función o una relación, la gráfica de la que estamos nosotros trabajando. Recordemos que nosotros vamos a hacer la diferencia de función y relación cuando en la función las líneas verticales toquen en un solo punto a la gráfica, ¿verdad? Y cuando es relación, cuando tocan en dos o más puntos a esa gráfica. Entonces vamos a hacer el trazo. Observemos que aquí tenemos nosotros una elipse. Entonces vamos a trazar algunas líneas verticales
y vamos nosotros a ver si se trata de una función o de una relación. Observemos. Al hacer el trazo, recordemos que también ya habíamos visto esa parte, que en las curvas que son cerradas, como en el caso de la elipse, las líneas verticales van a tocar 2 veces, al menos 2 veces, ¿verdad? Bueno, 2 veces, de hecho. Entonces, esta es una relación. Recordemos que en la definición de relación es la correspondencia de un valor de X para 2 o más valores en Y. Ahora, esta también es una gráfica de una elipse, nada más que esta es una elipse con su eje mayor sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, trazamos las líneas verticales, vamos a trazar 2, y observamos que efectivamente también toca en 2 puntos, ¿sí? Entonces, esta gráfica también es una relación. Vamos a ver esta hipérbola. Entonces, en esta hipérbola aquí falta un poquito de su curva, ¿verdad? Pero al hacerla continua, tendríamos algo así, ¿verdad? Entonces, si trazamos nosotros las líneas verticales en este intervalo, por ejemplo, acá tenemos de -8 a -4 en este intervalo, se vuelve relación. Igualmente aquí, pues la gráfica salió un poquito cortada, pero si nosotros la continuamos sobre el trazo que lleva, igualmente se genera pues esa parte, ¿verdad? Entonces, la hipérbola tiene pues esa característica, ¿verdad? Que en ciertos intervalos puede ser una relación, pero en ciertos intervalos, en otro intervalo, aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? Hay un corte, por lo tanto aquí pues ya no puede ser una relación, ¿verdad? La función es en sí un cociente, entonces solamente presenta pues esa característica, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner como función, pues una función mixta, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, tenemos en este entendido, ¿verdad? De relación y función, es mixta. ¿Por qué? Bueno, porque en ciertos intervalos tiene esta característica de tocar en 2 puntos y en otro intervalo no, que es en donde se produce el corte. Vamos a ver ahora la circunferencia. En esta parte, la circunferencia también es una curva cerrada. Observemos que si nosotros trazamos las líneas verticales, también toca en 2 puntos. Entonces, en esta parte cumple la condición de ser relación, que para un valor en X existen 2 valores en Y. Ahora, vamos a ver nosotros aquí, aquí ya se confundió un poquito el trazo en esta parábola. Es una parábola con una abertura hacia arriba, vamos a remarcarla un poquito, aunque quede un poquito fuera de su trazo, pero la vamos a hacer diferente. Entonces aquí tenemos esta parábola, no toca el eje X, acá está el eje X, no tiene raíces, pero es parábola. Entonces voy a quitar este concepto para poder hacer un poquito más la diferencia. Entonces aquí, si nosotros trazamos las líneas verticales, tocan en un solo punto. Aquí también lo toca y aquí. Cuando tocan en un solo punto se trata de una función, es decir, un valor en X para un valor en Y. Pero si tenemos nosotros una parábola con abertura hacia la derecha, observamos que ahí cambia la estructura, cambia el sentido de la gráfica. Y si nosotros trazamos las líneas verticales, bueno, entonces aquí ya en este punto sí toca en dos puntos, ¿verdad? Por lo tanto, ya se vuelve una relación. Vamos a otros ejemplos. Observemos que aquí tenemos una función cúbica. Tenemos una función cúbica y aquí una función lineal. Por la forma que tienen ya sabemos identificar que es una curva en forma de S. Esto es una función cúbica. Esto es una línea recta con cierto ángulo de inclinación. Esto es una función lineal, ¿sí? Entonces, volvemos a trazar las líneas verticales, ¿verdad? Perpendiculares al eje X. Y aquí observamos en ambos casos que se trata de funciones, ¿sí? En ambos casos, las dos se tratan de una función. Vamos a la última parte de toda la parte práctica, ¿verdad? De nuestro examen que vamos a tener en los próximos días, que es la notación de intervalos. En los intervalos, recordemos que tenemos nosotros distinta escritura, ¿verdad? Vamos a retomarla nuevamente. Intervalo cerrado de A a B son nada más meros ejemplos, ¿verdad? Esta es la escritura de los intervalos cerrados. Recordemos que su simbología en las desigualdades
es un símbolo de menor o igual que. A y B representan los números reales del eje real, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar manejando dentro de los intervalos. Recordemos que en su escritura es intervalo cerrado de tal a tal y en la gráfica se representa por círculos cerrados de A a B. Igual tenemos nosotros intervalo abierto de A a B, son ahora con paréntesis, aquí solamente es el símbolo de menor que, de A a B, y en su gráfica son círculos abiertos, ¿verdad? Y los intervalos mixtos, que puede ser cerrado abierto, cerrado abierto o abierto cerrado, ¿verdad? Entonces puede ser corchete, paréntesis, paréntesis, corchete. Dependiendo de cómo venga escrito, es como va a escribirse la desigualdad. Entonces, si acá es cerrado en A, abierto en B, entonces queda cerrado en A, abierto en B. Y aquí está abierto, cerrado. Por lo tanto, abierto en A, cerrado en B. Entonces aquí la gráfica cambia, ¿verdad? Entonces aquí sería cerrado, abierto, por lo tanto, círculo cerrado, círculo abierto de A a B. Y aquí abierto, cerrado, círculo abierto y círculo cerrado de A a B. ¿Sale? Ahora, ya tenemos esto recordado, vamos a pasar a los ejemplos numéricos. Tenemos aquí un intervalo de menos 5 a 5 y es cerrado, abierto. Entonces la desigualdad me quedaría de la siguiente manera. Intervalo de menos 5 con su simbología de intervalo cerrado de menos 5 a 5. ¿Cómo se lee? Bueno, aquí se lee intervalo cerrado en menos 5 y abierto en 5. ¿Qué elementos contiene? Como está cerrado en menos 5, sí contiene a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 no, ¿por qué? Porque está abierto en 5. ¿Cómo queda su gráfica? Como es cerrado, abierto, entonces es cerrado, abierto, de menos 5 a 5. ¿Sale? Ahora, vamos al siguiente. Intervalo abierto de 4 a 10. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 4, en la desigualdad, intervalo abierto de 4 a 10. ¿Cómo se lee? Entonces es intervalo abierto de 4 a 10, porque estamos manejando números enteros, ¿verdad? ¿Qué elementos contiene? Ni el 4 ni el 10. Va a contener el 5, 6, 7, 8 y 9, porque recordemos que en los intervalos abiertos los extremos no se cuentan. Igualmente acá, ¿qué contiene? Hasta el 4, el 5 no, porque aquí está abierto, por eso no lo escribimos. Ahora vamos al siguiente. En su gráfica, como es intervalo abierto en los dos extremos, pues los dos extremos son con círculos abiertos, ¿verdad? No se rellenan. Y se colocan los extremos, 4 y 10. Vamos al último y entonces tenemos lo siguiente. Intervalo cerrado de menos 2 a 4. Los dos son corchetes, por lo tanto, en la desigualdad me queda menos 2, intervalo cerrado, a 4. ¿Cómo se lee? Intervalo cerrado de menos 2 a 4, porque los dos extremos son cerrados, ¿verdad? ¿Qué elementos contiene? Todos de menos 2 a 4, incluyendo menos 2 y 4, porque es cerrado, por lo tanto queda menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, con los extremos incluidos. ¿Cómo queda la gráfica? La gráfica queda con los dos círculos cerrados. ¿Por qué? Pues porque se trata de un intervalo cerrado, se colocan los extremos igualmente. Y esto sería toda la parte práctica que va a venir en nuestro examen.